X, ¿verdad? O ahí está ya. No, es, ok. Ya estamos en vivo. ¿O no? Para mayor información, llamar al área 213-570-3239. Será un placer ministrar su vida con la palabra de Dios. Bendiciones. El siguiente es un programa pagado. Las expresiones y opiniones en él vertidas no representan esta estación y la gerencia. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas y nuevamente agradecidos por el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en esta cabina de radio para compartir enseñanzas de la palabra del Señor. En esta mañana nuevamente me acompaña aquí mi hermano Javier, el cual pues también tiene el deseo de saludarles. Hermano Javier, que Dios bendiga. Sí, gracias, pastor. Hermanos, pues le damos las gracias a nuestro Padre por el privilegio de estar otro día más aquí expandiendo, impartiendo las sendas, o sea, enfocándonos para engrandecer el reino de nuestro Señor, y esperamos pues que la palabra esta llegue a sus corazones y para que haya una edificación más. Les deseamos lo mejor en este día y bendiciones. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de este día de poder compartir y expandir tu reino, y esperamos, Señor, que sigas doblegando, así como pones ese sentir en nuestros corazones, también hagas crecer más en él por medio de estos micrófonos, que la audiencia entienda cuál es nuestra finalidad y esos son nuestros anhelos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Puedes contactarnos al área 626-993-1580, 626-993-1580. También quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación a los estudios bíblicos que tenemos durante la semana. Actualmente tenemos dos, por ahorita tenemos dos estudios. El primero de ellos es hoy lunes a las 7:30 de la tarde. Es en la ciudad de Los Ángeles, entre las calles Crenshaw y Jefferson, Crenshaw y La Brea, ahí cerca, en el hogar de mis hermanos Mario y su esposa Lita. Ahí estamos hoy a las 7:30. Y los días sábados estamos en la ciudad de Lawndale, entre las calles Inglewood y Marine, en el hogar de mi hermano Roberto y mi hermana Guillermina. Estamos ahí los sábados a las 7:30 de la tarde. Para mayor información me puedes contactar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357, con el pastor Ramiro Moreno. Y ahora sí, vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. De hecho, esta enseñanza ya la compartí hace algún tiempo. Hoy de hecho es el programa número 93, ya no sé exactamente en qué programa lo compartí, pero ya lo compartí. Pero dado de que hay mucha, ¿cómo puedo decirlo? No se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano esta frase de la que vamos a hablar hoy de una manera correcta, o sea, se ha malinterpretado.
y de hecho es la primera frase. Usted se ha dado cuenta que en este ministerio hablamos mucho de la Torá, ¿verdad? La Torá, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Es en sí como, viene siendo como la constitución del reino de Dios, ¿sí? Yo sé que los que venimos, o lo que hemos estado en el cristianismo por muchos años, pues se nos ha enseñado de que pues ese Antiguo Testamento ese ya no aplica para nosotros, ya no tiene validez. Hermano, si en eso fue lo que Jesús basó sus enseñanzas, entonces ¿cómo que ya no sirve para nada? No, eso es un error. Hoy vamos a ver cuál es la correcta interpretación de esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La enseñanza es un poco extensa, entonces lo vamos a dividir en 2 sesiones, en dos programas, amén. Vamos a estar escudriñando esta frase que mencionó el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, pero de hecho está en el libro de Romanos capítulo 6 verso 14, pero de hecho cuando se enseña o cuando se menciona esta frase en la mayoría del pueblo cristiano, pues ni siquiera se nos lee el verso completo, oiga, nada más, sino que solamente se nos lee la mitad de él. El verso completo es el siguiente, Romanos 6:14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como dije anteriormente, vamos a empezar a escudriñar esta frase, y para eso pues nos va a ser necesario primeramente establecer algunas bases y fundamentos para al final poder ser capaces de interpretar correctamente esta frase que como vuelvo a repetir, la mencionó el apóstol Pablo hace casi 2000 años y la dijo para una cultura que tenía una forma de pensar y de entender las cosas pues totalmente diferente a la nuestra. Y ya en los últimos estudios, de hecho, hemos estado compartiendo, he estado haciendo mucho énfasis en la frase la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Porque es que eso es lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero la pregunta sería, ¿y cuándo es que algo necesita ser restaurado? Pues necesita ser restaurado cuando está arruinado, ¿verdad? Cuando está desordenado, cuando está caído, cuando está, como comúnmente se dice, patas para arriba, ¿sí? Entonces, de hecho, el libro de Hechos, capítulo 15, verso 15 en adelante, dice el escritor, dice, y con Noé, de hecho, el que estaba hablando aquí es Jacobo, el hermano del Señor, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oiga, y el encargado de hacer esta restauración pues es el Mesías de Israel, hermano, es Jesús, es Yeshua, es Cristo, Yeshua HaMashiach, el cual pues ese fue el nombre, hermano, el cual le dieron al nacer, ¿sí? Fue Yeshua. Yeshua significa salvación, que a su vez es la contracción de Yahshua, ¿sí? Ahora, qué importante, hermano, es esto de la restauración de todas las cosas, porque esto de hecho es lo que ha retenido al Mesías en el cielo. O sea, por eso es que no ha regresado todavía. Y tengo base para comprobarte, para respaldar esto que estoy diciendo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20 dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pero esta palabra reciba, como ya le he compartido en programas anteriores, qué bueno hubiera sido para nosotros que originalmente la Biblia, el Nuevo Testamento se hubiera escrito en español o al menos en inglés, ¿verdad? Pero la verdad es que no.
fue escrito, se cree que fue escrito en griego. Entonces, para saber realmente el verdadero significado de esto, pues tenemos que ir y checar esta palabra reciba en el griego, en un diccionario, ¿sí? Para ver qué palabra fue usada, y de hecho es la palabra G1209, que es la palabra de Homai, que significa retener, tomar o recibir, retener. Oiga, entonces es necesario que el cielo retenga al Mesías, a Jesús, a Yeshua, hasta la restauración de todas las cosas. Y creemos que estos tiempos que estamos viviendo, pues son precisamente los tiempos de esa restauración, ¿sí? Que de hecho inició a partir de 1948, cuando la nación de Israel volvió a ser nación después de casi 2000 años de no serlo. Y esta restauración de los nombres originales, pues es también muy importante, porque por ejemplo, el nombre Jesús, en español o en inglés, hermano, no significa lo mismo que en el idioma hebreo, que como ya lo dije, Yeshua significa salvación, porque, por ejemplo, desde niño, hermano, sus padres le llamaban Yeshua y no Jesús. Imagínense siendo Jesús un niño jugando y de repente pues ya estaba lista la comida y su madre María, que en el hebreo es Miriam, imagínense cuando le llamaba, no le llamaba Jesús, Jesús ven a comer, no, le decía Yeshua, ¿ah? Yeshua, ven a comer, porque ese es el nombre original, amén. Pero esto nos va a llevar a entrar a nuestra enseñanza del día de hoy, que es acerca de entender que la doctrina que tenemos actualmente en el cristianismo pues no es la misma de los creyentes del siglo I, sino que más bien es la doctrina que Roma, que el Vaticano nos vendió, la que nos heredó, en la que por ejemplo las traducciones de las escrituras del llamado Antiguo Testamento que tenemos actualmente, ya sea en inglés o en español, pues solo son eso, hermanos, solamente son traducciones que no son, muchas veces no son traducciones de los textos originales en hebreo o en arameo que leía el mismo Jesús, Yeshua, y que leían los mismos apóstoles, sino eso, lo que tenemos actualmente, eso ya son traducciones de textos masoréticos que se escribieron entre los siglos 1 al 10 después de Cristo. Y pues el Nuevo Testamento que tenemos actualmente son traducciones de copias en griego, aunque se cree que muchos escritos de los que conforman el Nuevo Testamento fueron escritos originalmente también en hebreo, ¿sí? en un principio, y después traducidos al griego, pero la verdad es que no se tienen esos rollos o pergaminos originales, como tampoco se tienen los pergaminos griegos originales. Por eso es que Jesús, que Yeshua, que el Mesías, hermano, dijo lo siguiente en Juan 5:39. Oiga lo que dijo. Dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es, profundicen, ¿sí? Vayan más adentro, escudriñen. Pero desgraciadamente es lo que menos se hace, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Solamente se lee por encimita, no se va más adentro, ¿sí? ¿Y qué significa escudriñar? Miren la definición que encontré. Dice que es examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Significa indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Oigan nada más. Y la palabra escudriñar viene del latín scrutiniari, y este de scrutari, que significa rebuscar, el cual viene de escruta, que significa basura. Oiga, revisar algo que ya fue tirado a la basura. Oiga nada más. Y esto es precisamente, hermano, lo que hacemos, ¿ya? Por lo regular, bueno, más bien, esto de escudriñar es lo que menos hacemos, ¿ya? Por lo regular solo nos tragamos lo que se nos da, lo que se nos dice y lo que se nos enseña, y muchas veces ni siquiera lo cuestionamos, al menos un poco, simplemente lo tomamos como si fuera una verdad absoluta. Y no es sino hasta que verdaderamente empezamos a escudriñar las escrituras, hermano, que empezamos a descubrir y a darnos cuenta que hay cosas que no concuerdan
con la manera en la que hemos sido enseñadas en el cristianismo. Esto no concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios, y ahí es en donde decimos, ah, caray, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí hay grandes discrepancias y pues son reales. Pero la verdad es que no podemos ni culpar, hermano, a los que nos enseñaron. O sea, no podemos culpar a nuestros pastores, a nuestros maestros, etcétera, porque pues ellos mismos fueron enseñados de esa misma manera. Ellos solamente nos transmitieron esas mismas enseñanzas que ellos habían recibido antes, ¿verdad? Pero es Dios mismo el que pone el querer como el hacer. Oiga, es Él el que va a poner ese deseo, esa hambre por su verdad en el corazón del ser humano, para empezar a escudriñar su palabra, empezar a descubrir todo lo que se ha malinterpretado y torcido para darle otro significado diferente al que Dios le dio o quiso darle en un principio. Y para eso pues es necesario empezar a indagar en los textos originales para ver qué es lo que se ha torcido y malinterpretado en nuestras traducciones actuales. Quiero empezar a hablar un poco acerca de algo que existe en el cristianismo, que se le conoce como la teoría del reemplazo. Oiga, así se le conoce en la teología, también llamada la teología de la suplantación o teoría de la sustitución, que es un conjunto de interpretaciones particulares de alegatos del Nuevo Testamento que ven a la relación de Dios con los cristianos como reemplazando su anterior relación con los judíos, los israelitas y los proselitos judíos. Las expresiones bíblicas de las relaciones de Dios con la gente se conoce como testamentos. Así que el elemento contencioso de la teoría del reemplazo es la idea de que el Nuevo Testamento de Dios con la iglesia reemplaza al Antiguo Testamento con Israel, en particular la ley mosaica, ¿sí? La ley que le dio a Moisés, la Torá, ¿sí? Entonces, por eso es que encontramos grandes discrepancias, hermano, ¿sí? Grandes diferencias. Por eso es que se nos enseña, no, ¿sabes qué? Ya el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros. Nosotros ya somos gentiles, nosotros solamente es el Nuevo Testamento de Cristo para acá. Oigan, nada más. Pero ¿cómo puede ser posible que Isaías 48 dice que séquese la flor, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre? Oiga, ¿y qué palabra es la que existía en el tiempo de Isaías? Pues la Torá, mi hermano. Esa era la palabra de Dios. Entonces, Isaías está diciendo que la Torá va a permanecer para siempre. Pero entonces Dios se equivocó, definitivamente, porque pues actualmente se nos dice de que esa Torá ya no sirve para nada, ya no aplica para nosotros. Oiga, ¿se da cuenta cómo ahí hay grandes discrepancias? ¿Ya? Ahora, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo? ¿Qué escrituras eran las que ellos tomaban como base? ¿Será que, por ejemplo, cuando el Señor se juntaba con sus discípulos, oiga, a enseñarles, será que le decía, por ejemplo, el Señor, a ver, Pedrito, pásame la primera carta del apóstol Juan, tráela, vamos a estudiar eso, ¿sí? O el Evangelio de Mateo, tráemelo para acá, vamos a estudiar eso? No, mi hermano, él no pedía eso porque no existía todavía, no se habían escrito esos libros todavía, ¿me entienden? O sea, él basaba sus enseñanzas exclusivamente en el Antiguo Testamento, solamente, era todo lo que existía como palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, ahora ya a nosotros se nos enseñe que ya no sirve para nada? O sea, lo que Jesús enseñó ya no sirve para nada. ¿Será que eso es correcto? Pregunto yo. ¿O será que se nos ha estado enseñando incorrectamente? ¿Usted qué opina? Amén. Bueno, vamos a continuar. Pero ¿en qué consiste esta teoría del reemplazo? ¿O en qué consiste esta teología de la suplantación? Bueno, esta teoría dice que la iglesia cristiana pasó ahora a ocupar el lugar de los judíos, poco después de que el liderato gentil sustituyera al liderato judío ahí en Jerusalén.
y que los judíos fueran expulsados de la tierra de Israel. Ahora, ¿cuáles han sido sus proposiciones? ¿Cuáles han sido sus premisas? Bueno, número uno, Israel, refiriéndose al pueblo judío y su tierra, ha sido destituido y reemplazado por la iglesia cristiana en los propósitos de Dios. Esto implica que la iglesia es ahora la continuación histórica de Israel, y ahora Israel queda excluido. Ahora los judíos quedan excluidos. Y toman como base la siguiente cita bíblica. Oiga, Mateo 21, 43 en adelante. Dice, esto lo dijo el Señor, dijo: por tanto os digo que el reino de Dios, oiga, le estaba hablando a los fariseos, a los saduceos, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Oiga nada más. Ahora, en este momento, cuando el Señor está diciendo estas palabras, hermano, los que tenían la autoridad de interpretar y de enseñar las escrituras al pueblo, pues eran los fariseos. Pero ellos estaban enseñando, hermano, tradiciones de hombres, estaban enseñando mandamientos de hombres, ¿sí? Estaban enseñando lo que se conoce como ley oral. En ello ponían su mayor énfasis. Lo que pasa que se ha entendido que lo que ellos enseñaban era la ley de Moisés, que ellos enseñaban la Torá. No, hermano, mira, si tú puedes comprobarlo, si no me lo crees, tú lo puedes buscar. Busca cuántas leyes existen para un judío. Si tú conoces a algún judío ortodoxo actualmente, tú le puedes preguntar cuántas leyes tienen ustedes, y te van a decir dos: la ley escrita y la ley oral. ¿Sí? La Torá oral. Y el problema es que a ambas le llaman Torá, oiga, y a ambas leyes las tienen al mismo nivel, solamente que la ley oral son mandamientos de hombres, hermano. No es los mandamientos que Dios le dio a Moisés por escrito. Esto se conoce como, en hebreo se conoce como takanot, la ley oral, y no la Torá escrita. Pero aquí Jesús, Yeshua, les está diciendo que Dios les está quitando esa autoridad, oiga, de enseñar las escrituras, y se la está dando a sus discípulos, los cuales eran todos judíos también, ¿eh? Porque se enseña que, ya ves, le quitó el reino de Dios a los judíos. Bueno, si sus discípulos también eran judíos, pues. Entonces, no les está quitando el reino de Dios a los judíos, al pueblo de Israel, sino más bien la autoridad se la estaba quitando a los líderes religiosos, a los fariseos y saduceos, que estaban enseñando mal al pueblo. Número 2, el pueblo judío, dice esta premisa, dice, el pueblo judío ya no es ahora el pueblo escogido. De hecho, ya es igual a cualquier otro grupo étnico, como son los británicos, los españoles o los africanos. Bueno, esto es lo que dicen y enseñan los hombres, ¿sí? Los que sacaron esta teoría del reemplazo. Pero vayamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, si verdaderamente Él desechó al pueblo de Israel o qué pasó, ¿verdad? Para eso tenemos la palabra, hermano, que es como luz, como una antorcha, amén. Tenemos Isaías 41, 8 en adelante. Oiga lo que dice el Señor. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Oiga nada más. Mismo Dios, hermano, está diciendo que Él no ha desechado a su pueblo Israel. Ahora, la parte número 3 de esta premisa dice, fuera del arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la incorporación a la iglesia, el pueblo judío carece del monopolio de la atención de Dios. Oiga nada más. La cuarta premisa dice, a partir del día de Pentecostés, el término Israel, según es utilizado en la Biblia, ahora se refiere a la iglesia.
el cual es el Israel espiritual. Oiga, nada más. Pero vamos a ver, hermano, si verdaderamente ahí en Pentecostés sucedió eso, ¿ya? Vamos a escudriñar. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, porque ahí se dice que se cree que ahí en Hechos 2, ahí fue donde nació la iglesia gentil. Al menos eso es lo que se nos enseña, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, vamos a escudriñar. Dice Hechos 2, 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Oiga, el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, nada más. ¿Y qué hacían estos judíos, hermano? Que venían de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, ¿qué hacían ahí en esa fiesta de Pentecostés? Que de hecho Pentecostés significa 50. Oiga, 50 ¿qué? 50 días después de haber ofrecido las primicias, ¿sí? Después de la Pascua. Gloria al nombre del Señor. Pero continúa el verso 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Oigan lo que dice aquí, tanto judíos como prosélitos. Oigan, ¿se da cuenta quiénes eran esos? Todos eran judíos, aunque vivían en estas naciones, pero eran judíos y eran prosélitos. Los prosélitos son aquellos que no son de nacimiento judía, pero que se convertían al judaísmo de la época, ¿ya? Hermano, se convertían al judaísmo de la época. Dice el verso 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos, es lo que decían. Ahora, se ha creído y se ha enseñado, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano, que fue ahí, en esta fiesta de Pentecostés, en donde nació la iglesia gentil. Pero como acabamos de leer, hermano, dice que ahí en Jerusalén, hermano, en ese día de Pentecostés, solo había judíos y prosélitos, oiga, que habían venido de todas las naciones bajo el cielo para celebrar esa fiesta de Pentecostés, la cual era una, o es todavía, es una de las 3 fiestas más grandes que Dios ordenó celebrar cada año a todos los hijos de Israel ahí en Jerusalén. ¿Sí? A todos los hijos de Israel, no solamente a los judíos, ya hemos hablado de esto. Los judíos solamente descienden de una tribu, que es la tribu de Judá, pero las tribus que conforman el pueblo de Israel son 12 las tribus, y Dios ordenó que las 12 tribus subieran a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Oiga, estas 3 fiestas, ¿sí? Entonces, en esta fecha, hermano, de Pentecostés, ahí no había gentiles. Oiga, no había gentiles. Ahí había solamente judíos y prosélitos que estaban celebrando esta fiesta. Entonces, ¿por qué? Por la simple razón, hermano, de que los gentiles no celebran estas fiestas. Oiga, ¿usted cree que en el pueblo cristiano, usted cree que se celebra la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos? No, mi hermano, en su mayoría no. ¿Por qué? Porque no se conocen estas fiestas. Se piensan que estas fiestas solamente le pertenecen a los judíos, pero la verdad es que no, hermano, estas fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel. Amén.
La premisa número 5 de esta ley, de esta teología del reemplazo, dice Bueno, hermana, que las promesas, lea palabra, que los y pactos arrodíllese, y las bendiciones clámenle al Señor, propias de Israel ruego desde tiempos que el antiguos Señor se le manifieste han sido grandemente quitadas en la a los vida judíos de y dadas la a la iglesia, necesidad la de cual ha su- sustituido a de su Israel. necesidad. No Pero obstante, falta que dice esta usted premisa, las maldiciones abra su mencionadas corazón en la y Biblia se concentre todavía y pertenecen a los pida judíos así, como resultado de con haber ese rechazado a anhelo Cristo, de de haber rechazado al serle Mesías. sincera, Pero clámele, nuevamente, hermano, esto es lo que los hombres dicen y es lo que se enseña a la búsquelo, mayoría del pueblo cristiano, y pero, el pero Señor la hace realidad la y lo que obra. dice la palabra de Nosotros Dios vamos es a- otra a cosa poner en totalmente oración, diferente. hermana Oiga, Aida, oigan, y hermano, adelante. ¿sí? Se nos enseña, por ejemplo, de hecho se hace mucho énfasis, ¿verdad? Acerca del acerca del nuevo pacto, ¿sí? Se nos dice que nosotros, la iglesia, somos parte del nuevo pacto. Oiga, nada más. Pero nuevamente, cuando escudriñamos las escrituras, cuando escudriñamos los textos que hablan de ese nuevo pacto, hermano, ahí ni siquiera aparece la iglesia. Oiga, nada más. Y se lo voy a comprobar con la palabra. Jeremías 31 en adelante. Jeremías 31. Oiga, vea lo que dice aquí. Aquí habla del nuevo pacto y vea lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, nada más. Ahí donde aparece la iglesia, dígame usted. Bueno, aunque la verdad es que la iglesia sí aparece, hermano. Sí aparece, solamente que aparece, pero bajo su verdadera identidad. Oiga, nada más. Lo que pasa es que la iglesia en la actualidad, en su mayor parte, no conoce su verdadera identidad. Pero aquí dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oigan, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Dice, daré mi ley, oiga, pero esta palabra ley, si tú la buscas en el diccionario Strong, es la palabra hebrea H8471. Dice, ¿y sabe qué significa, cuál es el significado de esa palabra ley? Torah. Oiga, Torah. O sea, dice, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Oiga lo que va a hacer Dios. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Que Él va a poner su Torah. Entonces, ¿por qué se nos enseña que la Torah ya no sirve para nada, hermano? O sea, no quieren que entremos verdaderamente a formar parte de ese nuevo pacto. Y nada más. Este nuevo pacto, hermano, aquí en Jeremías 31, porque esto no crea que solamente, porque hay quienes dicen, no, es que eso solamente aparece en el Antiguo Testamento. Pues no, mi hermano, déjame decirte que no. También aparece en el Nuevo Testamento, aparece en Hebreos 8, del verso 8 al 12. Pero antes de continuar, quiero dar nuevamente el número de teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, área 626-993-1580. Y si alguien desea platicar conmigo después del programa, soy el pastor Ramiro Moreno. También puedes llamar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Bueno, como le vuelvo a repetir, también aparece en Hebreos capítulo 8, verso 8 al 12. Incluye a la casa de Israel y a la casa de Judá solamente. ¿Sí? Ahí no aparece escrita la palabra iglesia, aunque, como le vuelvo a repetir, sí aparece, pero bajo su verdadera identidad. Aparece como la casa de Israel, hermano, porque de hecho de ahí es donde viene la iglesia, de la casa de Israel, el reino del norte. ¿Sí? Estas 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Siria, que ahí perdieron su identidad de israelitas, ahí se hicieron gentiles, ahí se asimilaron a las naciones, de ahí empezaron a emigrar a otras naciones, y como dice Amós 9:9, que Dios iba a sembrar a la casa de Israel entre todas las naciones. Oiga, iba a zarandear
a la casa de Israel entre todas las naciones, así como se zarandea el trigo en una criba, dice ahí. Amén. Entonces, ¿por qué entonces se ignora esto, hermano? ¿Por qué se ignora que la iglesia es parte de la casa de Israel? Porque no se escudriña, hermano. No se estudian a fondo las escrituras. Yo mismo, hermano. ¿Y usted cree que yo lo supe eso toda mi vida? No, mi hermano, yo también enseñaba esta doctrina del reemplazo, ¿sí? Yo estuve en el cristianismo 15 años, hermano, y yo enseñaba lo mismo. Oiga, ignoraba estas cosas. No fue hasta que el Señor, su infinita misericordia, me empezó a mostrar ciertas cosas y como comúnmente se dice, me empezó a picarme la cresta, y yo empecé a hacer mis investigaciones, a escudriñar, y por eso, hermanos, que pude descubrir, porque ya está ahí en la palabra, ya está en la Biblia, hermano, pero no se mira. ¿Por qué? Porque no se escudriña. ¿Por qué? Porque solamente se estudian las escrituras por encimita, de una forma temática, a base de temas, y pues así es imposible, es prácticamente imposible entender correctamente las escrituras, sobre todo las profecías para el pueblo de Israel. Pero esta palabra también, de nuevo, es la palabra hebrea H2319, la cual es raíz de otra palabra hebrea que es la H2318, que es la palabra Hadash. Oiga, Hadash. Hadash significa renovar o reparar. Y como ya le mencioné, para la palabra ley es la palabra hebrea H8471, que es la palabra Torah. Torah significa instrucción, significa dirección, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, vemos que es también, de hecho, es mal llamado en las traducciones, es mal llamado nuevo pacto, porque la traducción correcta sería mejor llamarlo pacto renovado, de acuerdo a la palabra hebrea original, ¿sí? Pacto renovado. Pero ¿por qué pacto renovado? Bueno, de hecho leímos que no es que hubiera algún problema con el primer pacto, o sea, no que el pacto que Dios le había dado a Israel estuviera defectuoso, no estaba defectuoso, hermano. Así es como se ha creído y se ha enseñado, pero la verdad es que no, que fue el pueblo de Israel quien invalidó ese pacto. Pero que ahora ese pacto renovado, en ese pacto renovado, Dios iba a poner sus instrucciones, Dios iba a poner su Torah, su ley, en la mente, y la iba a escribir en el corazón, ¿sí? Como vemos, la palabra original es la palabra Torah. Pero como en el lenguaje griego no existe esa palabra, entonces se tradujo como la palabra ley. Pero Torah y ley son palabras diferentes, con diferente significado también, como ya lo mencioné. Torah significa instrucción, significa dirección, pero ley es una forma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Y la Torah te enseña, la Torah te instruye, la Torah te dirige, te dice qué es lo que está mal, pero la ley te obliga, la ley te prohíbe, la ley te esclaviza, que es como se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, en esclavitud, ¿verdad? Pero Dios los sacó a libertad, oiga, y les dio su instrucción para que fueran libres y se mantuvieran en libertad al seguir esas instrucciones, que es lo contrario a lo que se enseña a la mayoría de las iglesias cristianas actualmente, hermano. ¿Por qué? Porque se ha confundido el significado de Torah y de ley. Y entonces se ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano actualmente que la Torah esclaviza, oiga, ¿sí? Que la Torah sí, te meten como en esclavitud. Pero mira lo que dijo el rey David, oiga nada más, acerca de la Torah. Dice el Salmo 119, verso 44. Y David, hermano, él sabía muy bien lo que es andar en libertad, ¿sí? Dice el salmista, dice, guardaré tu ley. Y nuevamente, cuando buscas esta palabra para ley, es la misma palabra hebrea H8451, Torah.
O sea, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Oiga, nada más. O sea, si la Torah era esclavizar, hermano, entonces, ¿para qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Si allá eran esclavos y para volverlos a esclavizar, no tiene sentido, ¿verdad? Los sacó a libertad. Amén. David dice que el guardar la Torah va a producir que ande en libertad. ¿Por qué? Porque buscó las instrucciones, buscó los mandamientos. ¿En dónde están esos mandamientos? En la Torah, mi hermano. ¿Sí? Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y nuevamente esta palabra ley es la palabra H8451, la palabra Torah. La Torah de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oiga, nuevamente, hermano, encontramos aquí en la palabra de Dios que la Torah, que la ley de Dios dada a Moisés es perfecta, que convierte el alma, que hace cambios poderosos en el alma, cambios que no se pueden hacer humanamente con nuestras propias fuerzas, que el guardar la Torah, que guardar la ley de Dios dada a Moisés, hace sabio al sencillo, porque las instrucciones, porque los mandamientos que están en la Torah son rectos, alegran el corazón. ¿Por qué? Porque son puros, que alumbran los ojos. Oiga nada más. Y aún, hermano, aún el apóstol Pablo dice esto acerca de la Torah también. Oiga, pero que se ha traducido erróneamente como ley. ¿Sí? Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Oigan, ya, la manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces yo me pregunto, entonces ¿desde cuándo algo que trae libertad, algo que es perfecto, algo que es santo, que es justo y que es bueno, deja de serlo para ahora hacer todo lo contrario? Entonces te das cuenta cómo hay algo que no cuadra aquí, mi hermano. O sea, no cuadra con lo que se nos enseña actualmente en la mayoría del pueblo cristiano, de que ya no tenemos que guardar la Torah, de que ya no tenemos que guardar la ley de Dios dada a Moisés, cuando es oyendo atentamente la voz de Dios para poner por obra su Torah, sus mandamientos, que es como vamos a ser bendecidos. Ya lo vimos este texto la semana pasada, Deuteronomio 28, ya lo leímos, 28:1, te lo voy a volver a leer, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Y de qué está hablando aquí Moisés, hermano? De la Torah, de la ley que Dios le había dado. Dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y continúa esa lista de bendiciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son entonces estos mandamientos de los que está hablando aquí, hermano? Pues de los únicos que existían en ese tiempo, de la Torah dada a Moisés. Bueno, y leímos que cumpliendo estos mandamientos de la Torah es de la única manera que van a llegar todas estas bendiciones, ¿verdad? Esta lista de bendiciones que leímos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué entonces se nos enseña en la mayoría del pueblo cristiano, en la mayoría de las iglesias cristianas, que ya no hay que cumplir estos mandamientos actualmente? Porque incluso se leen estas mismas citas bíblicas en las congregaciones, hermano, pero no se entienden, se conocen, pero no se entienden, no se comprenden. Oiga, ¿por qué? Porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta palabra conoceréis es la palabra griega G1097, la palabra ginosco, que significa llegar a conocer, comprender o entender. Pero, ¿cuál es la diferencia entre conocer y comprender o entender? Bueno, eso ya lo he manejado también en ocasiones anteriores. Conocer es todo aquello que se capta con los sentidos, ¿sí?
Pero comprender o entender es todo lo que se analiza con la razón. Un ejemplo de esto es que conocemos que existe la gravedad, ¿verdad? Pero comprender o entender sería saber cómo es que funciona la gravedad. ¿Te das cuenta cómo es diferente? Entonces, tenemos, hermano, que en la mayoría del pueblo cristiano se conoce la verdad, pero que no se ha comprendido, no se ha entendido cómo funciona. Porque como repito, se leen estas mismas citas bíblicas en las congregaciones cristianas, pero no se comprenden o no se entienden correctamente. Por lo tanto, podemos afirmar que hay personas que conocen la verdad, pero que no la comprenden o no la entienden. Pero cuando verdaderamente comprendes o entiendes la verdad, esto te va a guiar a tomar decisiones poderosas en tu vida para despojarte de todo aquello que no es verdad, como tradiciones, costumbres, hábitos, o sea, todo lo que es mentira. Y apegarte solamente a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oiga, lo que está escrito, hermano, en nuestras Biblias, eso es la verdad. Si lo que se nos enseña va en un total acuerdo con lo que está escrito, entonces eso es verdad. Si lo que se nos enseña va en desacuerdo con lo que está escrito, entonces eso es mentira. Tan fácil como eso, mi hermano. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y Romanos 3:4 dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, porque de igual manera se lee la siguiente cita bíblica en las congregaciones cristianas, pero nuevamente en la mayoría de ellos no se entiende. Deuteronomio 28:15 en adelante. Ahí nos habla de la lista de maldiciones, hermano, que llegan si no se oye la voz de Jehová de nuestro Dios. Si no se obedece esta ley que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Si no se obedece la Torah, dice Deuteronomio 28:15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y continúa esa lista de maldiciones. Tú lo puedes leer, si quieres, hasta el verso 60 y tantos, ¿sí? Esa lista de maldiciones. Pero vemos que aquí está muy claro, hermano, que si no se guarda la Torah, que si no se guarda la ley de Dios dada a Moisés, entonces van a venir todas estas maldiciones a los que no las guardan. Y sabemos que Dios no cambia. Sabemos que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y también sabemos que su palabra permanece para siempre. Pero por el contrario, hermanos, se nos enseña en la mayoría de las congregaciones cristianas que la Torah, que la ley de Dios dada a Moisés, se nos enseña que ahora esta ley esclaviza, que ahora esta ley mata, que ahora esta ley oprime. Pero mira lo que dice Dios al respecto. Yo creo que con esta cita vamos a terminar el día de hoy. Ezequiel 20:10 en adelante, oiga, refiriéndose a la ley de Moisés, dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, nada más. Verso 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, 3 veces repite lo mismo: por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos. En el desierto me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado.
también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Pero vean lo que dice el verso 25, o sea, como no quisieron nada con mis estatutos, con mis decretos, vean lo que dice el Señor, ¿sí? Verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Oigan nada más. ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere esto, hermano? Que Dios permitió que esos mandamientos de hombres tuvieran más autoridad en algunas vidas, las cuales habían desechado sus verdaderos mandamientos. Oigan nada más. Sí, o sea, que como el corazón del hombre es abnegado y es rebelde a la voz de Dios, entonces Dios mismo endurece más ese corazón rebelde y hace que obedezcan estatutos y decretos que no son buenos y por los cuales no podrán vivir. O sea, como guardar esos mandamientos de hombres, como por ejemplo guardar el domingo ahora como día de reposo, por ejemplo celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo, celebrar fiesta de cumpleaños, Día del Amor y la Amistad, todas estas fiestas, hermano, que nunca fueron ordenadas por Dios, ¿sí? Fiestas totalmente de origen pagano, oiga, y que las verdaderas fiestas del Señor, las que Él sí ordenó y que están en las Escrituras, ni siquiera se conozcan, pues ni mucho menos se guarden. Oiga, o sea, Dios mismo permitió eso, hermano, ¿sí? Y nuevamente digo que la mayoría del pueblo cristiano, hermano, no se entienden y se malinterpretan las palabras que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dijo, aunque estas sean muy claras. Por ejemplo, mire, se ha creído y se ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Y que por lo tanto ya no tenemos que guardar la Torah, ya no tenemos que guardar la ley de Dios dada a Moisés. Pero mira lo que dijo el mismo Jesús, el mismo Yeshua, mira lo que dijo. Y te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender más claramente. Dice Mateo 5:17, palabras de Jesús, palabras que salieron de la boca del mismo Señor Jesús. Dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, oigan, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Oigan nada más. Hermano, yo hace rato que entré aquí a esta cabina de radio, que entré de la calle, yo vi que el cielo y la tierra aún permanecían. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios dada a Moisés no ha pasado todavía. Dice el verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Oiga, entonces, ¿por qué más se malinterpretan sus palabras? Y no se le cree, y no se le obedece al Mesías de Israel, no se le obedece a Jesús, no se le obedece a Yeshua en la mayoría del pueblo cristiano. Y aún así, hay muchos que se dirigen hacia Él y le dicen, Señor, Señor, ¿verdad? Oiga nada más, Señor, Señor. Bueno, si se creyeran verdaderamente a las palabras que habló Jesús, oiga, ahí está muy claro, dijo, no vine a abolir la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, ¿por qué se enseña que sí? ¿Por qué se enseña que ya no tenemos que cumplir esa ley? Si eso fue lo que guardó el Señor, y si nosotros ahora nos consideramos sus discípulos, pues que no el discípulo tiene que hacer lo mismo que hizo el maestro. Entonces, ¿por qué actualmente la mayoría de sus supuestos discípulos hacen todo lo contrario a lo que hizo él? Pues esto ya no tiene sentido, pues. Amén. Vemos que es todo lo contrario. ¿Ya? Nosotros, hermano, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. O sea, guardemos, hagamos lo que Él hizo. Guardemos, hagamos lo que hicieron, como vivieron sus discípulos. Si los discípulos hicieron alguna cosa, ok, nosotros sigamos ese ejemplo. ¿Sí? Si sus discípulos ya no guardaron la ley de Dios dada a Moisés, nosotros tampoco. Pero, hermano, ellos siguieron guardando esa ley de Dios dada a Moisés. Ya explicamos de que en esa época, hermano, en el pueblo de Israel existían
digámoslo así para poderlo entender de una manera clara, existían varias denominaciones: los fariseos, los saduceos, los celotes y los del camino, la secta de los del camino, que seguían siendo judíos, solamente que este grupo de judíos creía que Jesús era el Mesías de Israel, que Yeshua era el Mesías de Israel. Las otras denominaciones, saduceos, en su mayoría saduceos, fariseos, en su mayoría no creían que Jesús era el Mesías de Israel. Esa era la única diferencia, pero seguían siendo judíos, seguían guardando la ley de Dios dada a Moisés. Jesús no tuvo ningún problema con Moisés, no. Jesús, sus diferencias que tuvo con los fariseos y saduceos no fue acerca de que si se tenía que guardar la ley de Dios dada a Moisés, no. Jesús de hecho vino a defender la Torá escrita. Lo que estaba en contra era los mandamientos de hombres, ¿sí? Las tradiciones de los ancianos, con eso sí, que era la ley oral, pues. Amén. Pero vamos a detenernos aquí, ¿sí? por esta enseñanza de hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a partir de aquí, de donde nos quedamos hoy. Amén. Nuevamente hago un recordatorio: si a alguien, hermano, le han sido de bendición estas enseñanzas y quiere agregarse a los estudios bíblicos que hacemos en hogares, puede contactarme, hermano, después del programa, área 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Tenemos hoy día, lunes, tenemos el primero de los estudios, es a las 7:30 de la tarde, en la ciudad de Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson, ¿verdad? Crenshaw y Jefferson, más o menos, La Brea, Jefferson, por ahí. El siguiente es el día sábado a las 7:30 de la tarde. Estamos en la ciudad de London. La ciudad de London está cerca de la ciudad de Hawthorne. El segundo, la ciudad de Inglewood, ahí cerquita, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Y hermano, hay quienes dicen: ay, pero está muy lejos. Hermano, mire, mi hermano que está aquí presente, él vive en Van Nuys. Él vive en Van Nuys, oiga, y él llega a esos estudios, tenemos otra pareja que ellos viven en Winnetka, oiga, y llegan a los estudios, oiga, nada más. O sea que la distancia no es un impedimento, hermano, amén, cuando se te sacia esa hambre, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, cualquier persona, cualquier hermano, amigo que quiera visitarnos, ni siquiera tiene que ir y me quiero quedar aquí, no, visítenos, hermano, visítenos, póngase en contacto con su servidor, área 323-595-6357, amén. Hermano, ¿hay alguna necesidad de oración? A hermana Aida. Hermana Aida llamó por problemas de infección en su garganta y problema artritismo. Ok, amén. Aida, vamos a orar antes de terminar este programa. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por lo que tú has hecho, Señor, por tomarte el tiempo de venir, Señor, e instruirnos a través de tu palabra, Señor. Te presentamos ahora, Señor, la necesidad que tu sierva, Señor, mi hermana Aida, ha puesto delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor, en esa área afectada, Señor, en esa garganta, Señor, y en todo problema de salud que ella tenga, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. También tu palabra dice, Señor, que cuando obedeciéramos tus mandamientos, tus estatutos y tus leyes, tú quitarías, Señor, todo dolor, toda dolencia de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, te pedimos que tú te glorifiques de una manera muy poderosa en su vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Así también, Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, en esta mañana, Padre. Y que esta palabra, Señor, que fue expuesta, Señor, no impuesta, expuesta en esta hora, Señor, que quede escrita en las tablas de cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Te damos a ti la gloria y toda la honra. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Fue un gran privilegio el haber estado con todos ustedes y si Dios quiere estaremos aquí la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. KBLA 1580 AM, Santa Mónica, Los Ángeles. Bendiciones. Ministerios de Restauración. Jesús es el Señor.